Se puede nacer con algo de creatividad, esto hay que reconocerlo. Sin embargo, la mayor parte de la gente desarrolla creatividad. Es decir, es posible entrenar para ser más creativos, ¿sí? Es posible desarrollar, incluso en gimnasio cerebral, capacidades de creatividad. Pero lo que hay que precisar es qué es creatividad, qué es el acto creativo, qué es el momento eureka, qué es aquello que explota en un conocimiento nuevo. Es, en términos de neurociencias, una conexión neuronal nueva. ¿Cómo se produce esa conexión neuronal nueva? Es a partir de allegar información, estimular y sobreestimular el cerebro con información alrededor del tema que estás trabajando, y en un momento se produce ese acto de iluminación, ese momento de conexión original. El primer proceso, allegar información, trabajar arduamente desde el consciente, es algo que prepara en realidad el terreno para la intuición. Es el que prepara el cerebro con más y más conexiones alrededor del tema, y el momento creativo es un momento en el que el consciente ya no trabaja, se aparca al costado, y es el metaconsciente el que aflora. Fíjense que hay ejemplos muy interesantes en el mundo de los inventores. El máximo inventor del siglo pasado, Einstein, él mismo reconoce, luego de días, meses, años de trabajar arduamente en laboratorio, dice que su invento se genera cuando soñó que cabalgaba en un rayo de luz. Estaba durmiendo. Ahora, ¿significa que hay que dormir para ser creativos? No. Significa que hay que entrar en un estado de metaconsciencia, es decir, bajar el nivel de alerta consciente para que se produzca una posibilidad de conexiones originales. Y digo originales en el sentido de que no fueron realizadas por un trabajo metódico, secuencial, sino que son irrupciones, se puede decir, de iluminación. Esto dicho desde el punto de vista tal vez exageradamente técnico, pero vamos a la parte más práctica. Se dice por allí que cuando uno tiene que tomar una decisión difícil, que no entra dentro de su capacidad lógico-racional, advertimos a la persona que nos propone esa decisión difícil: lo consulto con la almohada y te contesto. Esto significa, en términos más técnicos, ir a un momento de metaconsciencia para que metaconsciente, que trabaja sobre la plataforma de todas las memorias del cerebro humano, pueda encontrar una conexión original. Porque si se quedara solo en el consciente, en realidad el consciente tiene menos variedad y cantidad de cosas para trabajar en simultáneo, razón por la cual es limitado. Otro ejemplo que puede ser muy práctico de todos los días es que, me quiero acordar de aquella persona que conocí hace una semana, pero ¿cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? Es que no puedo, no me acuerdo, y me desespero, me condiciono hasta que, pienso en otra cosa y ahí me sale de la memoria ese nombre que no podía recordar con ese trabajo consciente, casi estresante que hacía recién. ¿Qué es lo que pasó? En realidad, el consciente dejó de ocuparse estresadamente del tema y fue el metaconsciente que encontró la solución. Entonces, ¿cómo se prepara un cerebro para ser creativo? Se prepara allegando a la información alrededor del tema sobre el que estoy trabajando y luego tener instancias. Nosotros las llamamos de relajación, estado alfa, meditación, que puede ser sueño o hecho adrede con técnicas de relajación, donde es posible dejar al cerebro metaconsciente que trabaje con libertad respecto del consciente. Ahora, para nosotros, la creatividad es un sinónimo de capacidad innovadora, le llamamos neuroinnovación, y también es un sinónimo de intuición, que es la etapa superior de la inteligencia. ¿Qué es la intuición? Simplemente el tener una premonición, si ustedes quieren, un alerta temprano, una anticipación respecto de algo, tomar una decisión sin una deducción lógica previa. Es el mismo sistema que se utiliza para la creatividad. En realidad es un momento en el que, por toda la historia de memorias acumuladas que uno tiene alrededor de una determinada situación, le surge algo que con probabilidad va a ocurrir. Segunda etapa de análisis, tal vez menos técnica, pero precisa para clarificar bien cómo es el tema. Ocurre que cuando nosotros allegamos información alrededor de aquello sobre lo cual estoy creando,
lo que estoy haciendo es alimentar sobre todo el metaconsciente de elementos que no necesariamente son estrictamente el centro del tema sobre el que estoy trabajando, sino aspectos complementarios. Y en algún momento unimos dos temas diferentes, dos estímulos distintos, y nos surge una conclusión de la fusión de ambos temas. Es lo que le pasa a los grandes inventores. Los grandes inventores normalmente no se dedican a un solo tema. Einstein hacía música, Da Vinci hacía música y un montón de otras cosas. Y son máximos exponentes de la creatividad. Estos genios es posible que hayan nacido, es posible y más. Hay muchas referencias de que desde el punto de vista genético han tenido alguna especial herencia en este sentido. Pero yo voy a decir algo. En el cerebro maduro de una persona, en el cerebro de 40 años, que es la edad de la madurez del cerebro, en realidad lo genético no representa más que el 17% de lo que es una persona. Con lo cual, lo más probable que les haya ocurrido a estos genios es que hayan tenido una estimulación temprana, variada, de momentos de gestación incluso, y luego de alumbramiento, donde le llamamos nosotros técnicamente hubo un desarrollo epigenético que les aporta tanto o más valor que la herencia genética. Hay dos cosas. Normalmente lo epigenético es una forma de activación de genes. Una forma en que los genes, de alguna manera, heredados del padre y de la madre, pero del padre y de la madre no se hereda en el momento de la concepción esa epigenética de activación. Se hereda luego, en todo caso, con el comportamiento al cual de alguna manera imita el bebé en su momento, el adolescente luego, el joven más tarde. Esa epigenética es un proceso de cómo manejar, activar, hacer funcionar esos genes. Hoy nosotros tenemos que entender que el creativo finalmente percibe más cosas, pero también debo decir que es posible entrenarse para percibir más cosas. Hay dos grandes capítulos en el entrenamiento del cerebro, que se aplica al creativo, pero también se aplica a otras profesiones. El primer capítulo es el entrenamiento para el autoliderazgo emocional. Normalmente la emoción condiciona comportamientos, condiciona conductas y condiciona inteligencia. Razón por la cual, si no hay emoción liderada y autoliderada, hay un condicionamiento muy fuerte y es posible que anule todo intento o posibilidad de creatividad. Es posible ver incluso personas que en la vida moderna de hoy día tienen ese condicionamiento, aunque más no sea por el estrés. Y no solamente el estrés, sino a veces condiciones de su vida personal o circunstancias de su vida. Eso los condiciona. Y eso los pone en un estado de dificultad para poder utilizar todo su cerebro creativamente. Entonces, primer capítulo, autoliderazgo emocional, a lo cual uno se entrena. Pero se entrena no a controlar la emoción, que eso también es peligroso porque produce una explosión en el momento de crisis, sino a liderarla, las buenas y las malas emociones. Liderarla, esto significa hacerla fluir y hacerla fluir positivamente. El segundo gran capítulo es el entrenamiento neurocognitivo, entre los cuales lo primero es desarrollar capacidad perceptual. Es decir, no solamente ser sujeto pasivo de lo que ocurre en torno tuyo, tanto desde el punto de vista visual como auditivo, tacto, olfato, gusto, sino ser sujeto activo. Mirar y no solamente ver, que implica una acción de observar más que lo que pasivamente uno puede recibir por la vista. Escuchar y no solamente oír, que es una acción proactiva, que implica un compromiso de captar más cosas por el oído que lo que simplemente capta pasivamente nuestro oído. Entonces, esa actitud desarrolla dos elementos importantes. El primero, mayor observación que una persona normal. Pero lo que también aporta, y esto es importante para la creatividad y para la intuición, aporta hipersensibilidad para detectar variables más sutiles de los estímulos de entorno. Por eso que el creativo es mucho más sensible. Esto significa tiene elementos que de alguna manera la persona normal no percibe, pero que lo sensibilizan, porque finalmente incluso tiene un desarrollo emocional mayor. Y aquí hay que agregar aspectos complementarios a esto. Una persona zurda que utiliza más predominantemente extremidades izquierdas tiene en un 97% de los zurdos funciona más con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene predominancia de funcionamiento en aspectos
que tiene que ver con lo creativo, pero también que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la visión holística, de conjunto, de la visión global. Esto, en definitiva, marca una diferencia. No quiere decir que los diestros no puedan ser creativos, ni puedan ser también preferentes del hemisferio derecho. Simplemente digo, los zurdos en un 97% lo son. Entonces, ese es otro tema que normalmente hay que plantear en procesos de entrenamiento ahora ya específicos para desarrollar creatividad, para desarrollar capacidad innovativa o para desarrollar, apelo a un programa que me han pedido para Centroamérica, emprendedorismo, que significa capacidad de crear empresas. Finalmente es un aspecto que tiene que ver con esto. La predominancia del hemisferio derecho implica automáticamente una predominancia de capacidades creativas. Esto significa, primero, una posibilidad de que uno pueda estimular más una respuesta con el hemisferio derecho. Por ejemplo, si uno trabaja más gráficamente, más con color, con diseño, con aspectos que normalmente los arquitectos, por ejemplo, trabajan más habitualmente, eso estimula la creatividad. Pero es posible incluso, y esto es más desde el punto de vista de manejo físico, normalmente cuando un creativo está pensando su creación, apunta a mirar hacia arriba y a la derecha. Esto significa está buscando en su hemisferio derecho algo que signifique crear alguna situación. También hay que marcar algunos aspectos que me parece importante decirlo. Desde el punto de vista de arquitectura cerebral, normalmente no tenemos igualdad en cuanto a conexiones entre ambos hemisferios, el izquierdo racional y el derecho creativo, emocional que hemos dicho. A todo esto, lo emocional es importante porque toda creación tiene emoción. Necesariamente sin emoción no hay creación ni hay decisión. Pero, por ejemplo, algo que sí hay que precisar es que el cerebro femenino tiene mayor volumen de conexión, mayor cantidad, y vamos a ser concretos, de axones de conectividad entre un hemisferio y el otro. Esto significa que cuando uno estimula el cerebro de una mujer, normalmente la respuesta, independientemente de a qué hemisferio sea estimulado, la respuesta es de una componente de ambos hemisferios. Esto significa que aunque yo estimule el hemisferio izquierdo de la mujer, va a haber una respuesta de ambos hemisferios en simultáneo. Por otro lado, si se estimula el derecho, obviamente con más predominancia será del derecho. Ahora, vamos a decir algo. También es posible desarrollar en el cerebro masculino capacidades creativas. Lo que quiero decir es que de origen, genéticamente heredado, la mujer trae esas capacidades. Por eso decimos que la mujer es más intuitiva, porque su arquitectura neuronal le favorece. Y es la razón, ya más allá de aspectos profesionales concretos sobre creatividad, en su correlato creatividad-intuición. Entonces, la mujer tiene hoy capacidades adicionales de origen, heredadas genéticamente, para desempeñar puestos que requieren la composición de mayor cantidad y variedad de elementos en simultáneo. Por eso decimos que el mundo que estamos transitando, donde dejó de tener peso la fuerza bruta que daba predominancia, cosa que históricamente fue así y le dio predominio al varón, hoy el mundo que transitamos es un mundo que requiere más creatividad y más capacidad de manejar complejidades en tomas de decisiones de punta de pirámide o líderes de empresas. Esa es la razón por la que se está observando hoy día, y en muchos campos, incluso en la política, la predominancia femenina en posiciones de responsabilidad más alta, por esa capacidad de comprender más variedad de cosas en simultáneo.